Bienvenidos a todos, qué gusto saludarlos, esperamos que estén muy bien. Un gusto presentarme, mi nombre es Daniel Arceyud, soy servidor del grupo de jóvenes de la comunidad Nexo y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes en este nuevo podcast. Hoy tenemos un aforo diferente, tenemos nuevo personal y conmigo me acompaña Renzo Díaz, un buen amigo de nosotros que viene a acompañarnos desde Florida. Renzo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, Daniel. De verdad, un placer estar acá con todos ustedes. Contanos un poquito de vos, Renzo. Pues, bueno, yo soy director académico de MAC. MAC significa Ministerios de Apologética Cristiana. Ya llevamos ahí varios años y antes de MAC, pues, experiencia en apologética ya en total serán como unos 8 años que tengo. Y soy administrador de empresas por profesión y ahorita me encuentro cruzando una maestría en divinidad en el Reformed Theological Seminary, que se traduce como el Seminario Reformado Teológico, allá en Florida. Excelente. Muchas gracias, Renzo, por acompañarnos. Hoy estamos muy felices porque seguimos avanzando en la serie de Peregrinos, que estamos viendo el libro y la carta de Primera de Pedro. Y hemos estado viendo durante todo el libro la temática del dolor y el sufrimiento inmerecido en los cristianos y cómo Pedro ataca este problema. Y específicamente la última semana vimos el texto de Primera de Pedro 3:15 y quisimos ahondar un poco en este tema. Queremos hablar con Renzo, que es especialista en apologética, cómo es que nosotros podemos defender nuestra fe en un mundo que vive rodeado de pecado y de sufrimiento. Así que ese es el tema que tenemos para hoy. Renzo, si quieres empecemos definiendo, ¿existe tal problema? ¿Existe el problema del mal? Sí, quizás para los que están escuchando esto digan, ¿por qué Daniel empieza con una pregunta tan obvia? Sí. Porque para todos es muy obvio de que existe el mal. Sin embargo, para muchas filosofías, como vamos a ir viendo a lo largo del podcast, el mal no existe como tal cosa. Y en realidad sí, tendríamos que definir bien lo que es el mal para poder hablar sobre él. Digamos, si es que hablamos acerca de un terremoto, un tsunami o cosas por el estilo que ocurren en lugares donde no hay ninguna persona, pues no se considera mal. Simplemente es un fenómeno natural. En cambio, si es que ocurre un terremoto, un tsunami o cualquier desgracia natural en una ciudad y mueren personas, ahí se considera una desgracia, un desastre. Entonces vemos que el problema del mal está muy hilado al sufrimiento humano, a nuestra manera de ver las cosas. Cuando hay humanos sufriendo, entendemos que está pasando un problema, ¿no? A eso es lo que llamamos mal. Claro, se relaciona directamente con la relación humana, ¿verdad? El dolor. ¿Y qué propuestas hay? ¿Cuál es la propuesta filosófica que hemos desarrollado como humanos sobre el dolor? Bueno, hay muchas, hay muchas. Yo empezaría por la que es distinta a las demás, que es el ateísmo, ¿no? El ateísmo lo que propone es que el mal no existe. Como acabamos de ver, hemos dicho que sí existe, pero el ateísmo dice que no. ¿Por qué el ateísmo dice que no existe? Porque básicamente nosotros, según el ateísmo, venimos de un mundo que no tiene ningún creador, por lo tanto, por un efecto del azar hemos aparecido aquí. Y pues no vamos hacia ningún lugar. Simplemente somos moléculas que se han juntado por el azar y vivimos. Entonces, si sucede que nosotros sufrimos por algo, pues simplemente estamos viviendo en este mundo. Y es lo que es, no hay más nada. Y básicamente los ateos dicen, no existe ni el bien y no existe ni el mal. Simplemente nos toca soportar de la mejor manera lo que nos toca Son vivir. simplemente acciones. No hay una definición clara de qué es el bien y qué es el mal en ese caso. Sí. Que para mí presenta un gran problema y es que lo hace sumamente impersonal, ¿verdad? Y ese es el aspecto más real del dolor, que es personal. Cuando lo sentimos nosotros, ahí es cuando entendemos la realidad y la magnitud del dolor. Y este approach, este acercamiento de ciertos ateos, genera inconsistencias con la realidad, ¿verdad? Sí. Y es exactamente lo que tú dices y lo que hace que la filosofía atea sea invivible incluso para los mismos ateos. Tengo unos ejemplos acá que me gustaría compartir contigo, pero para decir simplemente una cosa más sobre esto. El ateísmo propone una solución filosófica muy coherente dentro de su sistema,
pero todos nos damos cuenta de que no se puede vivir esto en la práctica. El primer ejemplo es el de el filósofo Sartre. Este filósofo era un filósofo ateo y lo que él proponía era que nosotros no tenemos ningún propósito en la vida fijado por nadie, porque nadie está viendo lo que hacemos, sino que nosotros tenemos que definir nuestro propósito en la vida. Quizás esto suena muy bonito en sí mismo, pero Sartre lo proponía desde su cosmovisión atea y proponía que este propósito de vida existía totalmente sujeta a mis propios deseos. Y esto hacía que esta cosmovisión sea sumamente subjetiva, es decir, depende de ti y nadie más. Pero ¿qué pasa? Si es que analizamos 2 pasos más allá, ¿qué pasaría con Hitler, por ejemplo? Hitler definió su misión de vida como exterminar a los judíos. Y si es que de verdad no existe nada como el bien o el mal, Hitler pues no hizo nada malo, simplemente siguió su propósito de vida. Siguió su destino, su propósito, claro. Y entonces, Sartre, por más que él haya sido el que propone esta filosofía, no pudo vivir bajo sus propios estándares. Porque Sartre no solo fue un filósofo, sino que él trabajó para el gobierno francés una época. Y en el gobierno francés, él tuvo que comentar acerca de una guerra que estaba ocurriendo en África y él calificó esta guerra como injusta. Él dijo, este gobierno está realizando una guerra injusta. Pero al Sartre decir estas palabras, él parece que ni se dio cuenta, pero atentó contra todo su propio sistema filosófico. Claro. Porque si es que no existe ni el bien ni el mal, no existen las injusticias. No existe la justicia ni la injusticia, claro. Simplemente son acciones que ocurren. Correcto. Y también, para ponerte otro ejemplo, tenemos al biólogo Richard Dawkins, él todavía está vivo, y él escribió un libro que se llama El gen egoísta, que nosotros vivimos programados para procrear nuestro ADN y nada más. Y una de las frases que él dice en este libro es: el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en el fondo no hay diseño, ni propósito, ni mal, ni bien. No hay nada más sino solo una ciega e inmisericordia indiferencia. Qué fuertes palabras. Él dice, al mundo, al universo, no le importamos, es indiferente a nuestro dolor. Sin embargo, nuevamente estamos delante de otro ateo que no puede vivir bajo su propia cosmovisión, porque recientemente le estaba dando una entrevista a un medio inglés, porque él vive allá en Inglaterra, y estaba comentando acerca de la abundancia de musulmanes en Inglaterra. Y él decía que él prefería el cristianismo porque el cristianismo sostenía valores más elevados y los musulmanes pues eran muy machistas, no permitían el libre pensamiento y cosas por el estilo. Al hecho de él haber dado ese comentario sobre los musulmanes, estaba atentando contra su propia manera de ver el mundo. ¿Por qué? Porque si es que el mundo es indiferente, no hay ni bien ni mal, no hay ni propósito, no hay ni nada, no debería por qué importarle si es que hay un vecino que le pega a su mujer. Claro, totalmente. Claro está, nosotros como cristianos entendemos que eso está completamente mal. Totalmente. Sí, y el problema más grande que veo de esta filosofía o esta cosmovisión es que viviríamos en una anarquía completamente. No habría ni siquiera, no una verdad, pero no habría ni siquiera una moralidad definida y objetiva. Sino que si para mí robar está bien, no hay ningún problema en que yo lo pueda hacer y nadie podría objetarme lo contrario. Es mi realidad, es el propósito que yo quiero seguir para mi vida. Así que, ¿qué me prohíbe de hacer lo que yo quiera cuando yo quiera si no hay una moralidad definida? ¿Verdad? Entonces veo un gran hueco en esa cosmovisión. Exacto. Y es ahí exactamente en el momento en el que vemos que tenemos una prueba más de la existencia de Dios, en que vemos que el mal existe. Sabemos que hay algo malo y por lo tanto Dios tiene que existir. Okay. Explícame un poco de eso, háblame un poco de eso, porque he llegado a escuchar muchas veces el famoso problema de Epicureo, que es esta teoría de que si Dios es todopoderoso, todo lo sabe y además es bueno, no existiría el mal, porque si Él fuera todopoderoso y fuera bueno, pero no supiera todo,
querría decir que él no sabe o no iba a saber que el mal iba a suceder. Pero si él lo sabe todo y es bueno y el mal sigue existiendo, no es todopoderoso. Y si por el otro lado él todo lo sabe y todo lo puede, pero el mal sigue existiendo, no es bueno. Entonces, explícame un poquito eso porque está difícil de entender cómo el mal y la evidencia del mal nos puede servir para una evidencia de Dios. Sí, es exactamente como dices. Epicurio vivió siglos antes de Jesús. Y al día de hoy tenemos muchos ateos que aún persisten con esta misma argumentación en contra de Dios, diciendo de que como el mal existe, pues o Dios no es bueno, o Dios no es todopoderoso, o no lo sabe todo. Pero el postulado cristiano es que en realidad el hecho de que podamos percibir que el mal existe es una prueba de Dios. ¿Por qué? Y ahora lo explico desde el lado filosófico. Nosotros, si es que venimos de la evolución, aparecimos en un momento de la historia como una célula conformada por proteínas y otros químicos, empezaron a evolucionar en animales y los animales, ¿cómo vemos que se comportan? Los animales no tienen ningún código moral. Correcto. Nunca se va a ver un juicio en la sabana africana diciéndole al león por qué asesinaste a una cebra. Simplemente se va a decir, el león se comió a la cebra porque está en su naturaleza y está bien, porque es lo que hacen los animales. Nunca se va a decir, el tiburón abusó sexualmente de una tiburón. Simplemente es lo que ocurre. Pero en cambio, cuando llegamos a los humanos, vemos un cambio muy distinto. Vemos que nosotros como humanos tenemos la capacidad de decir cómo el mundo debería de ser. Nosotros vemos lo natural, por así decirlo, y vemos que la gente mata, vemos que la gente roba, que la gente es corrupta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no calificamos eso como un buen comportamiento, por más que es lo normal en cuanto a lo que es lo que más se repite. Nosotros decimos como humanos que deberíamos estar haciendo otras cosas. ¿De dónde viene esta capacidad no natural? Porque lo natural es simplemente lo que vemos. ¿De dónde viene esa capacidad como humanos de discernir lo bueno y lo malo? Entonces, en ese momento se dice que debe entonces existir algo fuera de la naturaleza, le podemos decir algo sobrenatural. Fuera de nuestro plano. Exacto. Fuera de nuestro plano, que nos ha capacitado para poder tener esta noción de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿cómo resolvemos el dilema de Epicurio? Nosotros podríamos decir que Epicurio le faltó algo en el esquema. Epicurio dice, Dios es bueno, todopoderoso y todo lo sabe, pero el mal existe. Entonces Dios no es o bueno o no lo sabe todo o no puede hacerlo todo. Pero ¿qué pasaría si proponemos otra cosa y decimos, pero Dios es todo sabio y sabe cosas que nosotros no sabemos? ¿Puede entonces Dios tener razones suficientes para permitir que el mal exista? Pues yo diría que sí. En nosotros, a un nivel humano, podemos decir que esto sí ocurre con nosotros. ¿En qué sentido? Podemos verlo con los niños. Nosotros como adultos sabemos que al niño hay que darle una medicina, por ejemplo. Y el niño dice, no, ese es horrible, me hace doler, no sé, la barriga o qué sé yo. Pero sabemos que lo va a curar de la enfermedad que tiene. Entonces le damos eso, le producimos ese malestar, ese dolor, ese fastidio por algo mejor. Entonces nosotros, si como humanos vemos eso, pues entonces a un nivel divino que conoce todo, pues debe haber razones muy grandes para permitir que el mal exista. Más allá de un capricho y listo, tiene que haber una sabiduría infinita superior que no logramos entender en este momento, pero que tiene una razón de existir, ¿verdad? Sí, y eso me habla también de cómo si hay un plano espiritual, podemos llamarlo, ¿verdad? Si hay un plano superior al de nuestro, del cual nosotros sacamos esta moralidad que todos tenemos de forma inherente como seres humanos, nos quiere decir también que hay un dador de esta ley moral,
¿verdad? Entonces me parece que tu argumento, por lo que entiendo, va por ahí, ¿verdad? De que al haber una ley moral que está en los corazones de todos, tiene que haber un dador de esta ley, ¿verdad? Que nos separa del resto de los animales, del resto de todos los seres del planeta, y que nos hace imposible vivir esta filosofía atea de que no hay bien y no hay mal, sino que por el contrario, ya definimos que el mal sí existe. El mal es real y es algo que vivimos día a día o semana a semana. Constantemente vivimos en un mundo rodeado de mal. Em, y nos es imposible vivir indiferentes a él. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué otras opciones hay? ¿Qué otras cosmovisiones o de qué otra forma se puede afrontar el Claro. mal? Con esto que hemos llegado de conclusión de que necesitamos a alguien fuera de la naturaleza que nos dé esa ley moral, eh, no hemos comprobado la existencia del Dios cristiano. Hemos comprobado que existe algo. Si vemos en las otras posibilidades que tenemos por delante, podemos encontrar, por ejemplo, el hinduismo y el budismo. Toda filosofía humana siempre va a intentar responder el problema del mal. Entonces, ¿cómo ellos lo definen? Bueno, el hinduismo y el budismo tienen una respuesta similar. El hinduismo te dice, el mal y el bien es básicamente lo mismo porque Dios está en todo. Ellos creen en el panteísmo. Eso significa que Dios está en mí, Dios está en ti, Dios está en la mesa, está en el suelo, en los animales. Dios es la Todo, creación. claro. Entonces, el mal y el bien no se distinguen porque ambos son parte de Dios. Y lo único que podemos hacer para escapar de esta mezcla es realizar, darnos cuenta de que somos parte de Dios y escapar hacia el Brahma, unirnos con el Brahma. Y el budismo dice algo similar, porque el budismo nació del hinduismo. El budismo dice que el mal es una mera ilusión producida por nuestros deseos, que nuestro anhelo de querer algo nos produce el sufrimiento. Un ejemplo muy básico que siempre dicen es, por ejemplo, yo deseo tener mucha riqueza. Entonces, como no obtengo la riqueza que quiero, entonces sufro. Ok, me Claro. parece un ejemplo válido hasta ese punto, ¿no? Pero Claro. ¿responde esto todo? No, al contrario, me parece que es un acercamiento muy impersonal acerca del dolor, porque ambas respuestas me parecen de cierta forma un paliativo al dolor. Me parece como una curita, una bendita que tapa tal vez o trata de esconder el dolor, pero no lo trata, no lidia con él de forma personal. Porque me pongo en los zapatos de una madre que pierde a su hijo de forma injusta, tal vez, o en una persona que pierde su casa, alguna enfermedad muy grave, y veo que estas respuestas son de poco a nada personales. Casi, casi que lo que te dicen es aguante, ¿verdad? Casi, casi que lo que te dicen es esta es la vida y casi que es tu culpa, ¿verdad? Entonces, Por desear. sí, correcto, correcto. Entonces, realmente me parecen muy impersonales y le veo el mismo problema que al del ateísmo. El problema de no realmente conectar con ese dolor y afrontarlo de la manera correcta. Claro. No me imagino decirle a una madre de familia que ha perdido un hijo, es, todo esto es producto de que tú deseas mucho a tu hijo. Correcto. Cuando hay una legitimidad en el sufrimiento de una madre que ha perdido un hijo. Claro. Y como tú dices, ¿no? Estos dos sistemas son escapistas. Simplemente buscan como ignorar el problema, no lo solucionan. Sí, 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 totalmente. ¿Qué otras opciones tenemos? Porque hemos hablado de dos, que son las religiones de las más antiguas del planeta, pero ¿qué otras opciones tenemos actualmente? Pues la otra gran religión que queda es el Islam, ¿no? El Islam que dicho sea de paso, se está volviendo muy popular en Estados Unidos y en Europa. Hay jóvenes que se están Claro. convirtiendo al Islam. Pero esta religión también tiene su propuesta de qué hacer con el mal, ¿no? Lo que ellos dicen es que es la voluntad de Alá y nada más. Lo que toca al creyente musulmán es aguantar, básicamente. Tú pasas por un sufrimiento, pasas por un dolor, es lo que Alá ha querido hacer. Entonces, cállate y sométete, porque incluso Claro, Islam significa sometimiento. claro. Que también me parece muy cruda,
¿verdad? Muy, nuevamente, el dolor me parece a mí que tiene un aspecto muy importante que nos une a todos como humanos y es que es real y lo sentimos, ¿verdad? Entonces, este acercamiento también me parece muy falso o muy, de una forma muy superficial, porque cuando sentimos dolor, todos tenemos la misma reacción y esperamos lo mismo. Esperamos que nos, como decimos acá en Costa Rica, que nos apapachen, que nos agarren y saber que estamos protegidos de cierta forma. Y este acercamiento del Islam me parece de un Dios muy lejano, de un Dios que te observa a la lejanía y me habla de poco a nada de amor. Me habla más bien de una circunstancia en la que si ya el dolor por sí solo es suficientemente grande y fuerte, esta respuesta más bien la hace más pesado el dolor, ¿verdad? En vez de aliviar la carga, siento yo que te hace la carga más pesada al decir, esto es lo que toca, esta es la voluntad de Alá y bueno, toca seguir. Entonces me parece poco personal y poco generosa, por ponerlo en alguna palabra. Y Renzo, lo más importante y lo que quiero que ahondemos más, ¿cuál es el enfoque del cristianismo? Hemos pasado ya por el ateísmo, que básicamente dice, tu dolor no le importa a nadie. No es real, ni siquiera. Ni siquiera es real. Sí. El hinduismo que te dice, ignóralo. Y el islam que te dice, sopórtalo. Y vemos que nos deja con muchas insatisfacciones. Correcto. Y la última gran religión que queda es el cristianismo. En el cristianismo encontramos muchas explicaciones al problema del mal. Una de ellas es el camino intelectual y la otra es el camino más personal, que hace contacto con nuestras fibras más sensibles. Si quieres, empecemos con el camino intelectual, que tal vez es el más complejo de entender en frío. Pues en cuanto al problema intelectual, podríamos decir que en primer lugar, el Dios permite que el mal exista porque le otorga libertad a los humanos de decidir. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los humanos tienen la capacidad de decir, ok, yo puedo hacer esto o puedo hacer lo otro. En la Biblia, por ejemplo, vemos el ejemplo con Caín, ¿no? Dios le dice, el pecado está a la puerta y tú puedes detenerlo, pero Caín decide matar a Abel. En un sentido, podemos decir, ok, pero Dios no podría limitar la libertad de la gente para que no haya mal. Y yo te diría como que no tanto. ¿En qué sentido? En que Dios permite que la gente tenga libertad porque no puede, no quiero decir no puede de que no está imposibilitado, de habilidad, sí. Sino que Él quiere que sea de esta manera. Él lo permite, tal vez, que Él lo que permite, sea de esta forma. Para que los seres humanos pues tengan responsabilidad sobre sus actos, en primer lugar, porque si no, no serían demandables por lo que están haciendo. Y en segundo lugar, porque Dios permite que nosotros seamos capaces de hacer cosas a todos los niveles. Desde golpear en la cara a alguien hasta generar asesinatos masivos. Pero en todo momento Dios está extendiendo su mano de misericordia y podemos llegar a ese tema después. Pero también hay otro aspecto, porque la respuesta del problema del mal siempre es multidimensional, tiene muchas caras. Otra cara es el tema de la sabiduría de Dios. ¿En qué sentido? En que es importante, en cierta manera, sentir dolor y sufrir porque nos enseña lecciones valiosas. Tenemos el caso de personas que nacen sin el sentido del tacto, no sienten dolor, y por lo general estas personas no viven mucho tiempo porque nunca aprenden, no desarrollan este nivel de cuidado. Claro. Imagínate, un niño que puede ir corriendo contra una pared y golpearse y no sentir nada, él va a decir, ah, qué divertido. Lo encuentra divertido, claro. Yo he escuchado casos hasta de una niña que podía poner su mano encima del fuego y no sentía que se quemaba y ella lo veía como algo divertido. Claro. Entonces vemos que el dolor nos advierte, nos cuida de nos maneras corrige,
Claro, nos corrige también en algunos momentos, claro, de manera física y tanto también emocional, ¿no? claro. Y por último, podría decirte también que en las respuestas cristianas intelectuales tenemos el tema de la teodicea. Quizás esta sea una palabra rara para algunos Cuéntame de qué los significa oyentes. eso, porque para algunos eso va a sonar raro. Sí, la teodicea básicamente junta dos palabras. Una odisea como una aventura y teo que significa Dios. Entonces la teodicea nos dice que Dios está creando el mundo y nosotros en ese mundo. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos producto de toda nuestra historia. Y toda nuestra historia involucra pues historias de dolor, historias de sufrimiento, pero que nos han hecho ser quienes somos hoy en día. Claro, Y Dios ama al producto final y que el producto obviamente que se va construyendo, porque Él quiere que nosotros lleguemos a un punto, a una meta. Entonces, yo escuché una historia por ahí que decía eran los padres de un apologista, y él contaba la historia de que su madre había terminado una relación muy dolorosa con una persona y se conoció con el que iba a ser el padre del apologista, eh, y que por el sufrimiento que la madre había pasado, pudo conocer al padre y el padre supo cómo consolarla a ella y se casaron y tuvieron una familia. Entonces, ¿qué pasaría si es que ese sufrimiento no hubiera ocurrido en la madre? Quizás no conocía al padre, no claro, desarrollaba lo que tenía que desarrollar, no existía el apologista. claro. Entonces, el dolor y el sufrimiento va desarrollando en nosotros ciertas características que nos van a ayudar a lo largo de la vida, como por ejemplo hacernos más cuidadosos, ser más empáticos con los demás, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, por eso se le llama teodicea. Es como esa Como el aventura camino de la vida, de digamos. Claro. crear a alguien. Sí, sí, sí. Totalmente. Y creo que para resumir un poquito, para enfatizar en los puntos que dices, el tema de la libertad humana, básicamente lo que vos propones es que Dios no podría hacerlo, pero nos permite actuar de la forma que nosotros queramos, porque eso constituye la libertad que Él nos ha dado. Si Él quisiera poner un alto en el mal que hacemos, simplemente desapareceríamos todos, porque todos constantemente estamos llenos de mal. Entonces, creo que siempre además como humanos y especialmente como cristianos, queremos ver el mal alrededor de nosotros, pero no vemos que nosotros somos una parte íntegra de ese dominó de mal en el que vivimos. Nosotros somos sin duda parte de este mundo lleno de mal y pecamos día a día, desde las cosas más grandes, que es lo primero que se nos viene a la mente con este argumento de que por qué Dios no para el mal y listo, ¿verdad? Lo primero que se nos viene a la mente son asesinatos y cosas de ese calibre. Pero es que el mal en la Biblia no tiene un grado A y un grado B, ¿verdad? La intensidad del mal es la misma, sea cual sea el pecado. Las consecuencias son diferentes, por supuesto. Pero si usamos ese argumento de limitar la libertad humana, estamos hilando tan fino, que no existiríamos. Dios tendría que básicamente eliminarnos a todos de la tierra, porque todos somos culpables de esa maldad humana. Además, lo que me decís de la sabiduría me parece muy sabio, porque Dios tiene un propósito mayor a todo lo que nosotros vivimos y entendemos. Tengo un muy buen mentor y amigo. Él siempre me dice que hagamos las cosas que Dios nos manda, aunque no las entendamos ahora, porque en algún momento las entenderemos. Y creo que esta es una de esas oportunidades que tenemos, que como humanidad tenemos este gran misterio de por qué Dios ha permitido el dolor en la forma en la que lo ha permitido. Pero Él tiene una sabiduría mayor, infinitamente mayor, y debe tener un propósito para esto, ¿verdad? Sí. Pero adicional, es lo que decís, en medio de ese dolor que Él permite, Él nos forma, ¿verdad? Y creo que nosotros como hijos de Dios nos forma a su imagen para cada día conocer y parecernos más a su Hijo Jesús, que es eventualmente lo que Él quiere, que lleguemos a la altura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces creo que como dices, son tres buenos puntos de ese enfoque cristiano que tenemos que tener. Y esto me parece importante. Siempre le digo a las personas con las que hablo del tema que esta información es importante tenerla y entenderla en el momento frío, en el momento que no tenemos sufrimiento.
porque nuestra mente está en una capacidad de procesar la información, analizarla, poder discutirla, conversar, pero es importante entenderla antes de que llegue el dolor. Porque una vez que llega el dolor, nadie quiere escuchar esto. A mí no me sirve de nada saber si Dios me da libertad o no, o si esto es parte de la teodicea, o a mí no me sirve de nada saber si la sabiduría de Dios permitió esto por algo bueno o malo, que yo estoy dolido. Entonces, contame un poco de cuál es la propuesta del cristianismo, pero a esa parte personal, cuando de verdad estamos dolidos y sufriendo y ya se acabó el tiempo de teorías y ahora necesito sentir qué dice mi Dios al respecto de esto, cómo puedo manejar este dolor. Sí, ese es el momento clave, creo yo. Claro, Como todo en la vida, la teoría es importante, pero llega un momento en el que tenemos que ponernos manos a la obra y entrar a la realidad. La teoría nos puede sostener, pero como hemos visto con las otras cosmovisiones, el tema es muy personal y necesitamos respuestas personales. Y esto lo experimentamos todos y pongo como ejemplo a C.S. Lewis. Él es el autor de las Crónicas de Narnia y él primero escribe un libro que se llama Sorprendido por el dolor. En este libro, Sorprendido por el dolor, él escribe, como hemos visto, cosas intelectuales, argumentos muy filosóficos y cosas por el estilo, para responder el problema del mal. Pero después, años más tarde, muere su esposa. Y él dice en ese momento, nada de estos argumentos filosóficos me ayudan. Y escribe otro libro que se llama Un duelo observado, como un grief en inglés. claro. Y ahí se da cuenta que el problema va por otra ruta, otras respuestas. Y básicamente, ¿por qué vivimos en este mundo de dolor? Tenemos pues ciertas respuestas. En el cuanto al pecado, podríamos decir que este mundo está corrompido. Este mundo no es el mundo que Dios creó en Génesis 1 y 2. Claro, Este mundo está esperando una redención final. claro. Y eso genera que al nosotros vivir en un mundo caído, eso ocasiona naturalmente, bajo mi perspectiva, mi óptica, tres tipos de dolor. El primero, que es el más evidente para todos, es el dolor que causamos por nuestras propias acciones. Yo pequé, cometí un error y eso me generó un dolor, una consecuencia a mí, ¿verdad? El segundo, y yo creo que el de los que más duelen, es cuando el dolor es causado por el pecado de un tercero en mi vida, ¿verdad? Tal vez Renzo cometió un error, me golpeó en la pierna y yo sufrí el dolor de ese golpe que Renzo accidentalmente me dio en la pierna. Pero también hay un tercer tipo de dolor y es el dolor natural. El dolor causado por una enfermedad del cual nadie es culpable, el dolor de un desastre natural, el dolor que simplemente viene en la vida porque sí, aparentemente. Entonces, mi pregunta también es, Renzo, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cómo yo como cristiano puedo afrontar esto? ¿Verdad? Pues no hay respuesta fácil para cuando estamos en ese momento del dolor. Pero como dije hace un rato, la respuesta al dolor, dado que el dolor es personal, tiene que ser una respuesta personal. Y el Dios del cristianismo, Dios, nos da una respuesta de esa manera, que es básicamente la cruz. En la cruz nosotros vemos la hermosura de Dios. Vemos cómo Dios está dispuesto a sufrir con nosotros. Ahí todo lo que dijo Epicuro se cae, Claro. porque tenemos un Dios al que le importamos. El que conoce el mal es todopoderoso y además es tan amoroso que se adentra en nuestro mundo a vivir ese mal del que sabe y del que quiere arrebatar el poder. Porque es muy diferente que alguien te diga, sí, va a pasar, a que alguien se meta a sufrir contigo. Claro. Y ahí vemos cómo Dios está totalmente dispuesto a terminar con este mal. Dios en la cruz sufre con nosotros. La palabra dice que
Jesús pasó todo lo que nosotros como humanos podíamos pasar para que tengamos un sumo sacerdote que se identifique con nosotros. Y Él está ahí. Él no es como el Dios del Islam, que dice, ah, ya, sufre porque es mi voluntad. La misma Biblia, tenemos un libro entero en la Biblia que se llama Salmos. Y si vamos a Salmos, vamos a encontrar algunos salmos que son muy directos con Dios. Y les son sincerísimos. Y le dicen, ¿por qué me has abandonado? Siento que me ahogo en aguas. Puedo llamar a la oscuridad mi amiga. Y está en la Biblia. Claro. Dios quiere que le expresemos nuestro dolor. Él no es ajeno a ese dolor. Él quiere que lo hablemos. Él quiere que vayamos con Él, que dependamos de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene algo más que no podemos ver. En cada etapa de nuestra vida, nosotros podemos ver hacia atrás. Y, por ejemplo, cuando tú tenías 15 años, tú veías a tu yo de 10 y decías, qué tonto. Sí, El de qué 10. iluso. Cuando tuviste 20, mirabas al de 15 y decías, qué tonto. Sí. Ahorita ya estás llegando a 25 y ves al de 20 y dices, tú no sabes nada de la vida. Sí. Y Tim Keller dice, lo que esto demuestra es que siempre somos tontos. Claro. Y de alguna manera pasa lo mismo con el sufrimiento. Vamos a llegar en algún momento a el horizonte con Dios y vamos a ver atrás y vamos a decir, wow, todo tuvo sentido. Claro. Pero es porque Dios es un Dios de amor que está escribiendo nuestras historias. Que por un momento podemos pasar momentos muy trágicos, enfrentar la muerte, enfrentar una enfermedad difícil. Sí, que el estar con Dios no los hace menos dolorosos, No. o no quita el dolor, o no lo hace menos válido, ¿verdad? Sí. Tal vez estoy totalmente de acuerdo con vos de que Dios, al contrario de simplemente quitarnos como con una varita mágica o ponerle una alfombra encima al dolor, Dios es un Dios que vino y nos acompañó en el dolor más profundo, sufrió el dolor más profundo que podríamos haber cargado. Quisiera aprovechar para contarle a las personas que nos escuchan que tal vez nunca han escuchado el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que es básicamente lo que estamos diciendo. La humanidad vivía perdida en un pecado del cual no se podía salvar a sí mismo. La palabra dicta que nosotros vivíamos en nuestra rebelión, vivíamos en iniquidad y en maldad, y al Dios santo en el cual creemos, esto generaba una barrera entre nosotros y Dios. Y la respuesta de Dios es enviar a su Hijo primogénito, a su Hijo unigénito, lo envía a la tierra a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir y a recibir la muerte que nos merecíamos nosotros. Jesús muere en la cruz de una forma brutal, recibiendo todo lo que nunca hubiera merecido físicamente, pero además sufre la separación del Padre y sufre eso que nosotros merecíamos realmente. Y en ese acto de amor y de gracia es como vemos que a nuestro Dios le importa nuestro sufrimiento. Él no nos dejó a la eternidad, al azar o a nuestras propias fuerzas o con el dolor de vivir todos los días pensando si yo pasaré o no pasaré al más allá, ¿verdad? No nos dejó con ese dolor, que creo que es el dolor más grande que podríamos vivir, de estar separados de la eternidad completa de Dios, sino que Dios envía a su propio Hijo. Él vive ese dolor en carne propia. Yo creo que hay un famoso teólogo que siempre dice que nosotros nos asemejamos más a una ameba de lo que Dios se asemeja a nosotros. Eso quiere decir que Dios está infinitas veces por encima de nosotros. Y el pensar que Él se encarnó en un cuerpo humano para vivir la vida que nosotros no pudimos y morir lo que nosotros sí merecíamos, realmente habla de un Dios lleno de amor y de compasión en medio de tanto dolor que sufrimos. Además, por si no fuera poco, Jesús sufrió muchas cosas en su vida por aparte de eso. Es muy probable que Jesús experimentara la muerte de su papá terrenal, por ejemplo. Jesús sufrió la muerte de amigos y lo vemos llorar. Jesús sufrió injusticias, lo querían matar, al único hombre justo, el único hombre bueno, dice él.
Y Jesús, vemos en esta figura, en Dios, cómo le importamos y cómo Él pasó no solo las tentaciones, pero también tantos dolores que nosotros pasamos para poder entendernos y podamos realmente llamarlo nuestro Dios. Un Dios cercano, personal, totalmente diferente a lo que vimos en el ateísmo y en estas otras religiones panteístas y el Islam. Vemos en Jesús un Dios personal, cercano y que le importa nuestro dolor. Que además tenemos la seguridad y la certeza de que el dolor será quitado algún día del mundo. Y esa es nuestra esperanza viva, de que el Señor regresará y veremos en una eternidad con Él los que aceptemos que es nuestro Señor y vivamos para su gloria y su honra. Y sí, algo que quería agregar antes que terminemos, simplemente es que Jesús nos dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y simplemente un ejemplo muy básico, cuando llegamos a casa, después de haber usado zapatos todo el día, no hay mejor sensación que quitarse los zapatos. Y algo así, pero a una escala cósmica, va a ser el día en el que Dios termine con el mal. Así es. Que Él va a quitar de nosotros todo peso, todo dolor que pasó. Y la consolación va a ser tan grande que vamos a decir, todo ya valió la pena. Y la muerte en la cruz, algo que nos afirma y nos asegura, es que el mal ya fue vencido. Así es. Amén. Y simplemente para ponerlo como Jesús lo dijo, ¿no? Él contó la parábola del sembrador. Él dijo que salió un sembrador a sembrar trigo, pero luego vino su enemigo en la noche y sembró cizaña. Y los trabajadores le dijeron, Señor, que está creciendo cizaña junto al trigo. Y el sembrador les dice, esperen a la cosecha y ahí vamos a poder separar, porque si arrancan la cizaña ahorita, van a dañar también el trigo. Y el sembrador esperó hasta la cosecha para separar el trigo de la cizaña y lanzar la cizaña al fuego, al horno, y quedarse con el trigo. De la misma manera, Dios está siendo paciente con cada uno de nosotros. Porque si es que arrancase el mal ahorita, nos arrancaría con Él. Entonces, si es que están escuchando esto y quieren conocer a ese Dios que es paciente, que te dice, tu sufrimiento importa, yo ya te he ofrecido la solución y yo no estoy en silencio, porque yo ya hablé y hablé fuerte en esa cruz y grité que te amo. Quiero solucionar este problema y lo voy a solucionar, pero necesito que confíes en mí. Pues deposita tu confianza en Él. Así es, qué hermoso. Gracias, Renzo, por esta conversación. Gracias por venir desde Florida para tener esta conversación. Estoy muy agradecido. Y bueno, muy agradecido con todos ustedes por observar el podcast y escucharnos. Les recordamos que este próximo 2 de junio nos vemos de nuevo en el Hotel Palma Real. Seguimos con la serie de Peregrinos. Estamos recorriendo las Escrituras en la carta de Primera de Pedro. Así que los esperamos y esperamos que esto sea de edificación. Por favor, compártanlo en sus redes sociales y un gusto, como siempre, estar con ustedes. Saludos.